Gracias a la iglesia. Yo creo que este auditorio está disponible para todos ustedes porque son instrumentos en las manos del Señor para dar una palabra que da vida y quitar una palabra que está produciendo muerte. Y creo que todos estamos llamados para lograr alcanzar el propósito de Dios. Dios nos ha llamado para alcanzar sus propósitos. Amén. Hoy quiero compartir un tema con ustedes. Vaya buscando en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17. Y quiero compartir un tema el cual lleva por título Jesús anunció un cambio. ¿Cómo dice? No escuché cómo dice. Jesús anunció un cambio, un cambio. Dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos, arrepentidos porque el reino de los cielos. Mateo 4, 17. Cambiar es un tema que por lo general está de moda en Barranquilla cuando se trata de alguna festividad, cuando se avecina algún evento. Por lo general siempre estamos pensando en cambiar. Cuando en esta ciudad viene la temporada de diciembre, muchas personas comienzan a cambiar el aspecto, la fachada de su casa, comienzan a pintar, a arreglar las rejas. Comienzan a pintar los bordillos. Los barrios hacen competencia del barrio mejor decorado. Y hacen algún tipo de cambios. Hay cambios también que se hacen cuando en Barranquilla se estuvo practicando aquí una disciplina deportiva, o más bien una competencia, los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2017. Y cuando estos Juegos se comenzaron a realizar, hubo un cambio en la ciudad y todos los escenarios deportivos comenzaron a ser transformados. Comenzamos a ver que muchos escenarios deportivos que estaban en un estado lamentable de sus instalaciones físicas comenzaron a ser restaurados, cambiaron. ¿Por qué? Porque venía algo importante y era unos Juegos Centroamericanos donde iban a participar 37 países, donde iban a venir 5.850 deportistas, donde se iban a aplicar aproximadamente 36 disciplinas deportivas. Entonces, porque venía algo, hubo un cambio. Cuando viene la temporada de diciembre, hay un cambio. Cuando viene una visita inesperada, hay un cambio en la casa. Por lo general siempre hay cambio cuando estamos esperando la visita de algo. Y el Señor dijo: arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a la gente, le estaba anunciando: cambien, porque viene el reino de los cielos, el reino de los cielos está aquí, hay que cambiar. Cambiar es dejar una cosa por otra. Eso es cambiar, así de sencillo. Más adelante le hablaré de lo que dice el griego. Pero todos lo sabemos, pero cambiar es esto. Cambiar no es que yo tenga un estilo de vida diferente. Sí, cambié algo por otra cosa, ¿cierto? Voy a hacer como un intercambio. Cambio algo por algo, no voy a soltar algo sin recibir nada. Ahora tengo algo que Dios me ha dado, pero ¿qué es lo que voy a entregar? Ahí donde vamos a ir. El reino de Dios se puede comparar, dice la palabra del Señor, a un mercader que compraba finas perlas. Y yo me imagino que tenía muchas perlas en su colección, pero dice que halló una perla de gran valor, quizás de gran extrañeza, porque valen por lo extrañas que son. Y dice que vendió todas las que tenía, es decir, hizo un intercambio. Cambió todas las que tenía por una sola, que era la perla de gran precio. También nos muestra la palabra que un hombre encontró un tesoro en un terreno
y fue y vendió todo lo que tenía y compró el terreno y cambió de lugar el tesoro donde lo había encontrado. Entonces, por lo general, cuando hablamos de cambio, significa algún tipo de transformación, y para eso hay que despojarnos de muchas cosas. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No se puede participar del reino sin antes cambiar los pensamientos. ¿Cuántos decimos que somos ciudadanos del reino? ¿Cuántos han cambiado sus pensamientos? Bueno, en la medida de la palabra usted va a ver cómo esos amenes comienzan a disminuir. Cuando se aproxima las fechas, como lo estaba diciendo ahorita, hay cambios. Llámese fechas paganas, no paganas, pero siempre hay algún tipo de cambios. Arrepentimiento es un cambio de forma de pensar. ¿Por qué? Porque el reino se ha acercado sencillamente. Porque la mente es el laboratorio de nuestras acciones. Entonces, si la mente es el laboratorio de mis acciones, sean buenas o sean malas, pero si el reino ha venido a mi mente, ha venido a mi vida, entonces yo tengo que tener un cambio de mentalidad. Porque el reino trae consigo una mentalidad diferente a la que yo tengo. Cuando yo estaba incorporándome en la Armada, yo tenía la mentalidad de hijo de la casa, que se levanta tarde, almuerza a la hora que sea, si quiere barre, si no quiere no barre. Pero cuando me incorporo en la Armada, esos pensamientos tuvieron que ser intercambiados. Yo quería entrar a la institución, pero me tocó dejar las cosas que tenía en mi mente, las costumbres, mis malos hábitos, para aprender a barrer, para aprender a prestar una guardia, para aprender a obedecer a otras personas. Tenía entonces que haber un cambio en mi mentalidad. En otras palabras, yo no estaba prácticamente entrando a una institución, más bien la institución estaba entrando en mí, de tal manera que me formó como un militar. Entonces aprendí todas las costumbres de la milicia. Aprendí a tender la cama, a obedecer y a obedecer y a obedecer, porque eso es lo que se hace en la milicia, obedecer. Entonces mira cómo Dios nos transforma a nosotros y nos lleva a que cambiemos nuestra mentalidad. Porque con la mentalidad que traemos, pero que muchas veces el reino cuando viene a ofrecernos algo, entonces no podemos recibir de lo que Dios nos está ofreciendo el 100% por una mentalidad que todavía no nos ha llevado a estar aptos, capacitados para recibir lo que el reino tiene que ofrecerte. Amén. Lo que el reino te está ofreciendo. En otras palabras, arrepentimiento, cuando dice aquí la palabra, donde dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos está hablando de cambia tu manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. No podemos recibir el reino con esta manera de pensar que tenemos. Hay dos cosas que quiero que prestemos mucha atención. Para poder recibir el reino, número uno, tenemos que renunciar. Porque ese es el cambio que el Señor nos está pidiendo. Renunciar a nuestros pecados. Renunciar a nuestros pecados. Diga al que está a su lado, ¿renunciaste a tus pecados? Nuestras congregaciones están llenas de estos tipos de personas. Hay personas que el reino de Dios vino, ya no fornican, ya no adulteran, no se emborrachan. ¿Qué más? No mienten. Y todos estos pecados que comúnmente se repiten afuera, ya nosotros dejamos de hacerlo. Pero hay un pero grande y es allí donde está el problema del pueblo del Señor. Y es, hemos dejado de hacer esto, ya renunciamos, ya nadie está pecando de esa forma, ¿verdad? Espero que así sea. Nadie está pecando de esa forma, pero hay algo muy importante y es la mente todavía no ha sido renovada. La mentalidad sigue igual. Quizás ya no fornicas, ya no adulteras, no te emborrachas, no le pegas a tu mujer o al marido, no sé cómo sea el caso, pero
la mentalidad todavía sigue atrasada. Todavía no estamos dispuestos para recibir las bendiciones que Dios nos tiene a los ciudadanos del reino. Amén. Entonces no podemos decir que somos cristianos y estar dando un mal testimonio en nuestra casa, en nuestra vida. Porque un mal testimonio habla mal del reino. Somos ciudadanos del reino. Lo que tenemos que hacer es testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, la transformación en nuestros corazones, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Si siempre tenemos en nuestra mente el mismo hábito, la misma rutina, la misma forma de cómo actuar, nos vamos a quedar 40 años sentados en la banca sin movernos a obedecer a las órdenes del rey. Amén. Oh, ay, ay, ay. Nada más amén. Ahí miramos entonces, hemos cambiado. En una ocasión, no piense que es que yo estoy tirándole piedra a ninguno de ustedes. En una ocasión yo me puse a meditar sobre esto que le estoy diciendo y me puse a pensar, bueno, Señor, ya yo no tengo otra mujer, soy responsable en mi casa, soy responsable con mis hijos, le estoy dando un buen ejemplo, esto y esto, pero yo siento que me hace falta algo más. ¿Por qué? Porque no solamente dejar de hacer esas cosas y ya, hasta ahí llegó tu carrera en el Señor. Ahora es cuando viene lo importante, porque tu mente tiene que ser renovada, así como la del mercader que no se acostumbró a estar con las perlas preciosas y a meterle sentimiento. Es que esta yo la compré con tanto sacrificio, es que esto yo lo logré de esta forma, pero ahora tendré que renunciar a esta para comprar aquella que está tan linda y tan bonita, pero yo la quiero tener. Pero si te pones a meditar en eso, es como la vida que le pasa al cristiano, los 20 años en la iglesia y meditando sobre muchas cosas que tiene que soltar, que tiene que renunciar, pero que todavía es el momento que le pone sentimiento, que le pone nostalgia, que dice, no, es que todavía yo no puedo, es que no sé, es que no estoy seguro si será o no será de Dios esto. Entonces todavía pasa el tiempo y vienen otros por acá y ya están predicando, ya salen del país y ya predican el mensaje con poder del Espíritu Santo. Y todavía tú pensando en la perlita que tienes que no quieres renunciar a ella. Entonces Dios nos está haciendo un llamado hoy, iglesia, es que Jesús anunció un cambio, que cuando el reino viene, tiene que producir sí o sí cambios en nuestra vida. Si el reino no produce cambios en nuestra vida, entonces tu vida no es una vida del reino. Qué palabra tan fuerte, ¿cierto? Si tu vida no es una vida de testimonio, no es una vida del reino. Esta palabra, cuando yo la estaba preparando, a mí me estremeció. Yo dije, wow, Señor, esto es fuerte. Esto es fuerte porque quizás en la medida de la predicación muchos se están identificando y se están diciendo dentro de sí, wow, entonces a mí me está haciendo falta vivir el reino. Yo estoy viviendo, es la iglesia evangélica. Yo estoy viviendo, es una religión. No es vivir una religión. La religión no tiene cambios, no tiene transformación. El reino sí. Llevando yo una palabra a una red que tenemos en Puerto Colombia, le hablaba a las personas, a esa casa, acerca del reino. Le dije, yo no vine aquí para predicarte una religión. Te puedes imaginar, la muchacha ha ido a iglesias, varias iglesias. La hermana es pastora. Y entonces dígame usted, ¿yo qué voy a predicarle a esas personas así? Sin embargo, le dije, yo no vengo a hablarte de religión, te vengo a hablar de reino, de transformación. Su casa estaba en obra negra y yo le dije, bueno, cuando el reino viene, todo tiene que ser transformado, esta casa tiene que cambiar, la situación tuya con tu marido tiene que cambiar, tiene que haber resultado. Fuimos la primera vez que fuimos allá, fuimos a orar por la mamá de la muchacha. Tenía un cáncer en su genital. Oramos por ella. Comenzamos a llevar la palabra del Señor. Y de repente me comienzan a decir, pastor, yo no sé, pero desde que ustedes están viniendo, vea, comenzó a venir la plata. Ya
repellaron, ya pintaron, ya acomodaron y la señora se sanó del cáncer. Eso es reino. Es que no te niegues a hacer la obra de Dios. El reino es que no te niegues a hacer la obra de Dios. Ok, ya Dios me transformó, pero ¿qué pasa? Falta algo más. Aquí lo dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces cambia la mentalidad de pecado por la mentalidad del reino. Eso es transformación. Amén. Ok, cambié mi mentalidad de pecado. Ya no golpeo a mi esposa. Cambié la mentalidad de pecado. Ya no estoy bravo con ella. No me acuesto y no estoy resentido. Pero entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora, Señor, ya entregué esta parte. Ahora dame la mentalidad del reino. No es dejar eso y lo mío, ¿qué? Yo le digo a mi hermano que está sentado ahí, hermano, ¿me puedes pasar tu reloj? Vamos a intercambiarlo. Este lo acabo de traer hace 3 días de... No va a dar la publicidad. Entonces viene mi hermano y me da su reloj, me lo da. Pero yo me quedo con el reloj de él. Ya se sienta. Y él está conforme porque me entregó su reloj ya. Porque yo le dije que vamos a hacer un intercambio. Pero él no ha recibido nada a cambio. Yo no le he entregado nada. Pero él se sentó allí. Ya yo estoy libre, ya. Yo hice lo que tenía que hacer, le entregué el reloj al pastor. Esa es la figura de muchos cristianos. Ya yo le entregué mi vida a Cristo, ya. Aquí estoy en la iglesia, ya, no más. No compromiso, no, nada de abrir redes, nada de ir al monte, de subir al monte, nada de cita con Dios. Ya yo le entregué mi vida a Cristo. Cristo sabe eso. Pero resulta que el hermano llega un momento en que va a tener la necesidad de ver la hora. Estoy sin reloj y el pastor a mí no me dio el reloj. Entonces en algún momento va a venir a mí y va a decir, pastor, el reloj que usted me dijo. Ok, sí, se me había olvidado, toma el cambio. Bueno, eso me pasa a mí, podría ser un caso. Pero nosotros podemos reclamarle al Señor lo que Él vino a prometer. ¿Y qué prometió? Un reino. Amén. Nos prometió el reino. Nos dijo que nos arrepintamos para poder accesar al reino. Entonces, cuando yo tengo un cambio de mentalidad, yo puedo accesar a todas las bondades, a todas las promesas que el Rey del Reino me ha prometido. Amén. Cuando estaba en Puerto Leguízamo, creo que esto lo estuve compartiendo aquí en una ocasión, cuando estaba en el 1999, 31 de diciembre de ese año, la iglesia estaba así, llena, saturada. ¿Y sabe de quién? De gente asustada, porque pensaban que el año 2000 se iba a acabar el mundo. Gente que van allá por miedo solamente. Pero después que pasó el pito, después que vino el día siguiente, que salió el sol, la gente dijo, no, eso sigue para adelante. Así que el otro domingo, la iglesia ya estaba vacía de ese montón de gente. Son personas que no llevan un cambio genuino, no tienen un arrepentimiento sincero en su corazón. Por tanto, huyen del juicio de Dios. Por eso el Señor cuando habla, y Juan el Bautista también lo menciona, que la gente llegaba y Juan le decía, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir del juicio venidero? Porque cuando hay juicio, entonces la gente es cuando corre a buscar de Dios. Ahora sí me va a consagrar. Ahora sí, Señor, que venga tu reino, Señor. Úsame para lo que sea. ¿Por qué hay miedo? Estaba en Buenaventura, cuando en ese entonces hubo un terremoto allá en Chile y se formó un tsunami. Y el tsunami iba a llegar hasta Colombia. Ustedes vieran ese día, eso era de película. La gente por las calles corriendo buscando los lugares altos. La gente, los carros atropellaban a las personas porque eso era un caos. Y todo el mundo buscando las partes montañosas, lo más alto, porque no querían morir en el tsunami. A mí me tocó estar a la orilla de la playa porque el hospital estaba a la orilla de la playa, así que yo decía, si viene un tsunami, bueno.
Amados, la gente siempre cuando hay juicio de Dios comienzan a huir porque temen. Pandemia. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántas personas se sensibilizaron? ¿Se espiritualizaron? ¿Cuántas personas mostraron un cambio? Pero pasó la pandemia y soltaron los grupos de oración. La gente ya aprovechó, muchos aprovecharon de los mensajes virtuales y se quedaron en la virtualidad, ya no venían a la iglesia. Mira que cada vez que Dios nos habla de arrepentirnos de verdad, de corazón, por lo general casi siempre presentamos una excusa para no lograr entrar en la línea de compromisos con el Señor. Porque es que un arrepentimiento no solamente es que yo voy a dejar mi arrocito en bajo por ahí, sino que también tengo que comprometerme con Dios. Entonces la gente no está dispuesta a tanto. Pero, ¿qué es tanto? Tanto es lo que el reino contiene para ti. Como le dije cuando entré a la institución, la Armada entró fue a mi corazón, a mi vida, me llenó más bien. No es que estaba vacía, no, sino le voy a explicar. Cuando la Armada entra servicios médicos, entran vacaciones, entran seguridad, entra un bienestar familiar. Es decir, todo lo que contenía esa institución me benefició. Cuando el reino viene a tu vida, el reino no va a venir un angelito ahí que te va a llegar. Ese es el reino. No, te llega todo el contenido del reino. Y todo el contenido del reino es salud para ti, dinero para tu familia, en el sentido de que cuando tú le crees al Señor y tienes la necesidad de la falta del dinero, el Señor te va a proveer. Amén. Pero cuando hemos desarrollado esa confianza con el reino, cuando nos hemos cambiado realmente y hemos llegado a cambiar la mentalidad nuestra. Amén. Mateo 3:7 dice: al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos venían a su bautismo, les decía, en este caso creo que Juan: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces ahí es donde vamos. Los frutos hay que producirlos. En el reino se produce. A veces, perdóneme lo que le voy a decir si suena muy duro, pero a veces nos convertimos en cristianos consumidores y no somos cristianos productores. Consumimos la unción de la otra persona. Consumimos: pastor, vaya, ore por mí, pastor, porque es que, pastor, tengo una necesidad, pastor, que no sé qué, pastor, aquello. Nos volvemos consumidores, no producimos. De ir a buscar, no sabes que cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú te encargas de la obra de Dios, Dios se encarga de ti. Pero entonces estamos pendientes siempre de que, como no estamos en la otra etapa del reino, que es el cambio de mentalidad, solamente dejé los pecados, pero no he cambiado mi mentalidad, sigo siendo una persona con baja estima, sigo siendo una persona que todavía siente odio, rechazo todavía hacia otras personas. Entonces, como no he soltado eso, yo necesito que me estén ministrando cada vez que pasa aquí al frente. Perdóneme que le diga esto, pero nos acostumbramos a esa vida. Y olvidamos que en cada uno de nosotros hay un respaldo de parte de Dios para aquellos que son hijos del reino, para que tú seas quien estés produciendo, orando, viendo milagros, pero también recibiendo de las bondades del reino. Nadie dice amén. Yo no sé si es costumbre aquí que nadie dice amén. Dice que amén, dijeron por ahí. Lucas 3:4 dice la palabra, como está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Cómo dice? Preparad el camino del Señor. Para preparar el camino del Señor, Juan tenía que llevar un mensaje de arrepentimiento. Si yo le dijera a toda la iglesia: todos ustedes tienen que arrepentirse, ¿ustedes qué harían? ¿O qué pensarían de mí?
El pastor como que es santo, santo, santo. Como que él no tiene que arrepentirse. Pero cuando Juan está diciendo arrepentidos, pareciera que cuando uno le dicen arrepiéntete, fuera una palabra ofensiva. Pero cuando Juan está diciendo arrepentidos, no le está diciendo otra cosa, sino cambia tu manera de pensar, porque el reino viene. Es decir, Juan, este fue su mensaje, preparad el camino. Juan estaba hablando de arrepentimientos, de cambios, cambio de mentalidad, para que cuando llegara el Señor encontrara un pueblo transformado, un pueblo cambiado. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor Jesús también le tocó decir lo mismo que Juan, generación de víboras. También le dijo el mismo mensaje, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También termina diciendo, enderezad las sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Es decir, escuche, el valle será llenado, los collados serán aplanados, lo torcido será enderezado. Quiere decir que Dios te habla de arrepentimiento, Dios te habla de cambio para que te niveles. Y si estás muy arriba, te baja para que te niveles. Y si estás muy torcido, te enderezas para que te niveles. Dios siempre te está llevando a que te niveles en la mentalidad del reino. Verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Cuando Juan comenzó a predicar este mensaje, la gente tenía miedo, como los tsunamis, como el fin del milenio, con lo que le estaba diciendo ahorita. Y cuando Juan está diciendo a la gente, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué fue lo que la gente le dijo? ¿Qué haremos? A ver, vamos a hacer un ejercicio. A ver. De pronto algunos están durmiendo por ahí. Dígale que está a su lado, ya el pastor se dio cuenta. Ha visto como a 3 ahí pescando. ¿Qué le dijo la gente a Juan? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, Juan? ¿Qué haremos? Y entonces mira lo que responde Juan. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Eso es cambio de mentalidad. A veces tenemos suficiente ropa, pero cuando vemos al que tiene necesidad, lo ignoramos, no le prestamos atención, porque no hemos tenido el cambio de mentalidad. Todavía nos falta para llegar a ese nivel del reino. La iglesia primitiva dice que ellos vendían sus propiedades y nadie decía nada que esto es mío, esto es mío. No, no, eso es del Señor. ¿Por qué? Porque habían tenido ya un cambio de mentalidad. También los publicanos se le acercaron. ¿Y qué le dijeron los publicanos? Duro. ¿Qué haremos? Le dijeron los publicanos a Juan. ¿Y qué respondió Juan? Juan le respondió a los publicanos, no cobréis más, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Y qué dijeron los soldados? No hagáis extorsión, conténtense con el sueldo que están recibiendo y no estén levantando falsas calumnias. ¿Eso qué es? Transformación de la mente. No es que, sí, señor, yo era un borracho y ya dejé la borrachera, porque es que todo el mundo te ve. Porque es que si estás adulterando en algún pecado sexual, eso tarde que temprano se va a saber siempre. Entonces todo el mundo te ve. Porque es que si mentías, todo el mundo va a saberlo. Pero cuando se habla de cambio de la mente, la gente no lo va a notar, no lo va a saber, porque eso es un cambio interno que se produce en tu vida por causa del reino que ha llegado a ti. Amén. Entonces, esa baja estima, ahora tú eres el que la vas a sentir, que te nivelaste. Ya no estás como los valles, sino que el Señor te llevó arriba por cuanto entendiste el mensaje del reino. Amén. Jesús trajo un nuevo pensamiento.
una nueva cultura. Y ese es el pensamiento del reino. Y es la cultura del reino. El reino no puede cohabitar en una mente que todavía no es mente del reino. Por eso no se ve en muchos creyentes que vivan un reino, porque todavía la mente es una mente de esclavitud, de pecado todavía. Entonces no se desarrolla en sí el propósito del Señor, porque todavía estamos en un tratamiento. Está en nuestras manos, iglesia, tomar los 15, los 5, los 10, los 20 años que llevamos, que no hemos visto resultado de transformación en nuestras vidas, y comenzar hoy a acelerar que los resultados se den. Amén. Está en nosotros, no está en el pastor, no está en los líderes, porque cada uno de nosotros hemos escuchado palabra en cantidades, pero la hemos activado. Génesis 6:5 dice: el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra, y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Por esa razón el Señor destruyó el mundo antiguo, porque el pensamiento siempre era de continuo lo malo, no fue un pensamiento que se renovaba, no era un pensamiento renovado, sino un pensamiento acomodado. Romanos 12:2 nos dice: no nos conformemos a los deseos de este mundo, sino que seamos transformados, que seamos renovados por medio de la renovación o transformación de nuestra mente. ¿Cuántos quieren ver cambios en sus vidas? Y Jesús está dispuesto a traer esos cambios, a producir esos cambios en cada uno de nosotros. Alguien preguntó a un griego de la calle: Señor, ¿qué significa la palabra metanoia? Y el hombre, como cualquier ciudadano colombiano de a pie que anda por ahí, le respondió: cambio irreversible. Entonces ahora estamos entendiendo un poco acerca de lo que es arrepentimiento, que es cambio de la mente, pero que ese cambio de la mente tiene que ser irreversible. Amén. Es decir, en el momento en que tú crees la palabra y que accionas ahora lo que el intercambio que hiciste de tus debilidades por las fortalezas de Dios, esto entonces tiene que traer en mi vida cambios irreversibles. Por eso alguien que se aparta del Señor, de pronto otro le pregunta: ¿y por qué Él se fue de nosotros? Y le responden: porque Él nunca fue de nosotros. Porque el que realmente camina con Dios no vuelve atrás. Es irreversible. Irreversible. No hay marcha atrás. Una vez ya hubo cambios en tu vida, no hay marcha atrás, porque el poder de transformación que Dios actúa a través de nosotros nos enamora, nos apasiona. ¿Y quién va a soltar? ¿Cuántas mujeres casadas están aquí? A ver si le pregunto a una, todas bajaron la mano enseguida. Supongamos, yo no conozco a tu esposo te ama, ¿verdad? Te ama mucho, detallista, responsable. ¿Tú quieres soltar a ese hombre? Entonces es un cambio irreversible. Yo me casé y el hombre me ama demasiado, dirá ella. ¿Yo cómo voy a soltar a este hombre? Entonces aquel que camina con Dios, se enamora de Dios, no puede soltarlo nunca. Por eso la Biblia dice: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es irreversible, no da vuelta atrás. Los cambios, cuando producimos en el reino, entonces se transforman en producción para mí, para el reino, en producción. El estar en una iglesia no te hace ciudadano del reino, pero si permites que su palabra bendita te transforme, si permites que ella te cambie, solo entonces el reino llegó a tu vida. No garantiza que porque estés aquí sentado ya lo tengas todo. Habrás abrazado una religión más, pero no se van a ver cambios, porque es que
el Evangelio es buenas noticias. Amén. Eso es el Evangelio, buenas nuevas. Es mal testimonio ser cristiano evangélico y no vivir en armonía con los pensamientos, con las palabras y la cultura que Jesús nos enseñó. Por eso el Señor decía a través de Juan y el mismo Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no hay arrepentimiento genuino, si no hay realmente esa renuncia, ese intercambio donde yo entrego mi mentalidad negativa por una mentalidad o la mente de Cristo, entonces el reino de Dios no se está reflejando en mi vida. No se va a reflejar tampoco. Y Jesús vino a cambiar todo, hasta nuestra manera de pensar. Por eso es que tú tienes la mente de Cristo. Amén. Porque ¿para qué tienes la mente de Cristo? Para pensar como Cristo. Hay que arrepentirnos. Ok, nos arrepentimos de muchos pecados, pero la Biblia nos habla acerca de unos pecados que son obra muerta. Así se le llaman esos pecados, obra muerta. ¿Por qué? Porque un muerto no puede producir nada que tenga vida. Un muerto puede producir muerte, hediondez, fetidez. Si tú estás vivo en el Espíritu de Dios, entonces tú produces vida. Entonces tú produces cambios. A través de ti Dios se manifiesta para hacer su obra. Amén. Dios se glorifica para que tú hagas su obra maravillosa. La religión nos pone una venda y nos enseña que haciendo cosas todo va a cambiar. Amén. Así nos ha enseñado la religión. Nos enseñó la religión. Pero si no cambias tu manera de pensar, tu vida religiosa seguirá siendo la misma. Y después de este servicio te vas para tu casa y volverás 15 días después sin cambios, sin resultados. Pero vienes a la oración, levantas las manos, te gozas, pero te vas y no hay más nada. El Evangelio no se está reflejando en tu vida. Arrepentíos. Este tema de hoy es arrepentimiento. Y no puede haber una palabra bonita donde te pueda levantar, porque es arrepentimiento la palabra de hoy para nuestras vidas. Porque Dios es tan bueno que nos habla de arrepentimiento, porque Él tiene cosas hermosas que entregarnos, pero no puede sin que tengamos un arrepentimiento genuino. A veces el disco duro que tenemos en nosotros de nuestros malos hábitos está ya tan rayado, marcado, que Dios no puede cambiar, no puede cambiarlo a no ser que tú decidas adoptar el reino en tu vida para que tu corazón sea saludable. Amén. Solamente así podemos vivir una vida del reino, cuando permitimos que el reino transforme nuestro corazón. Nos podemos aprender la Biblia, podemos aprender conceptos y muchas cosas más, pero si no cambiamos la mentalidad, seguimos teniendo la misma mente del mismo religioso que se viene a sentar en este lugar. ¿Cuántos religiosos están aquí? Dios quiere cambiar su mentalidad. Yo sé que esta es una pregunta muy difícil y sé que muchas personas no levantan sus manos porque esto a algunos les da pena. Pero cuando nosotros somos sinceros con Dios, no lo digo para que Dios lo vea aquí, no. Cuando somos sinceros con Dios, en el tiempo en que llevamos como cristianos y meditamos sobre nosotros, ¿qué soy yo en la iglesia? ¿Qué soy yo en el reino? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Me están teniendo en cuenta para algo? Juan el Bautista estaba enojado porque veía que los fariseos y los saduceos venían a él a bautizarse para huir de la ira venidera. Estaba rabioso con los soldados y a todos ellos les dio palabra, pero la palabra que les daba era para que cambiaran su mente. Y hoy recibimos una palabra desde este púlpito para cambiar, para cansarnos de vivir los años que tenemos en una vida religiosa.
Si eres un hombre casado, ya es tiempo de que realmente no vivamos más esa vida doble, sino que defínete, ¿eres o no eres del reino? Si eres una mujer de Dios, pero que estás todavía en que no quiero, pero no me comprometo con Dios, no sé, defínete. Muchos de los que estamos aquí han tenido sueños en que se han quedado en la venida de Jesús. ¿Por qué será que tenemos esos sueños? ¿Alguna perturbación de las tinieblas? Puede ser. ¿Será que el Señor te está enviando un mensaje, te está mostrando tu vida para que cambie la mentalidad, para que cambie la forma de ser que llevas? Puede ser también. Hay que prestarle atención a los mensajes que el Señor nos está entregando. Cuando José fue presentado ante el rey de Egipto, para los que anotan, está en Génesis 41:14. A José lo fueron a llamar porque ya le habían dicho a Faraón que había uno en la cárcel que lograba discernir los sueños, darle interpretación. Entonces van y llaman a José y lo hacen salir apresuradamente de la cárcel. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que José se afeitó y se cambió la ropa para presentarse delante del faraón. No como el preso al cual estaban acusando de adulterio o de abusar de la esposa de Potifar. No como el hombre que lo vendieron como un esclavo. Porque todo está en la mentalidad de la persona. Y el hombre se fue a presentar afeitado y limpiecito delante del rey. Es un cambio, ese cambio del face, el cambio de la ropa, lo que hace es estar preparado para recibir una noticia. Y ahí estaba José delante del rey, dando la interpretación del sueño. Pero cuando las cosas son de Dios, Dios siempre te pone gracia. Y un hombre que es un reo, un hombre que está preso, nadie le va a soltar el segundo poder al mando del país. Nadie le va a soltar el segundo cargo más importante del país. Pero por causa de su reverencia, por causa de su cambio, por causa de su sabiduría, él fue puesto en un lugar de eminencia. Amén. Eso sucede si tú estás o te has visto cautivo muchas veces, que tu vida espiritual no prospera, no sale de la monotonía, está en la misma situación, la red, tu vida ministerial no avanza. Preséntate delante del rey. Señor, vamos a hacer un intercambio. Yo quiero cambiar. Yo quiero entregarte mis derrotas. Yo quiero entregarte, Señor, mis insuficiencias. Yo quiero entregarte, Señor amado, mi falta de compromiso por los asuntos prioritarios del reino. Entonces, cuando el Señor ve eso, dice, este es el hombre y lo voy a poner a producir. Amén. José no solamente cambió de vestido, sino que cuando tuvo su primer hijo, le puso por nombre Manasés. ¿Y qué significa Manasés? Dios me ha hecho olvidar. ¿Qué olvidó José? El maltrato, el sufrimiento y la casa de su padre. Dios lo hizo olvidar. Es decir, José cambió la manera de pensar que tenía contra todas las personas que le habían hecho daño, colocándoselo a su hijo Manasés. Cada vez que decía Manasés, decía, Dios me ha hecho olvidar. Manasés, Dios me ha hecho olvidar. Dios me ha hecho olvidar. Dios me ha hecho olvidar. De tal manera que José, cuando su padre está muriendo y sus hermanos piensan que ahora sí se va a vengar José de nosotros, los hermanos vinieron a José y le dijeron, tómanos por tus siervos. Y José le dijo, ¿acaso soy yo Dios? No se preocupen. Mientras yo viva, ustedes van a estar bajo mi protección. Qué bendición tan maravillosa, ¿verdad? Cuando hay un cambio de mentalidad, cuando dejamos a un lado esa vieja naturaleza de la cual el Señor nos dice que nos despojemos del viejo hombre. Cuando llegamos al Señor, Dios nos lava, pero a veces nos quedan residuos de la vieja naturaleza que nos corresponde a nosotros cada día
ir muriendo a ello, arrepintiéndonos en el contexto completo de la palabra, es cambiando la mentalidad de cualquier rezago todavía que se presente en nuestras vidas, de eliminarlos. Amén. De eliminarlo, de quitarlo de nosotros. El apóstol Pablo se arrepintió y también cambió su manera de pensar y de actuar. Él dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Era un hombre que había entendido los procesos del Señor, que realmente había hecho el intercambio. Señor, yo dejo a ese hombre violento, pero entrégame, Señor, la paz tuya que sobrepasa toda la mente del hombre. Amén. Debemos cambiar esa manera de pensar. Hay dos cosas que Dios quiere que nosotros analicemos. Debemos de cambiar esa manera de pensar en quién soy yo para Dios. Porque esa es otra manera de pensar que nosotros tenemos arraigada, los residuos que no hemos podido sacarlo. A muchos no lo han podido sacar. ¿Quién soy yo para Dios? Dile que está a tu lado: ¿quién eres tú para Dios? ¿Quién soy yo para Dios? ¿Quién te crees? ¿Te crees una persona que no tiene derecho a la salvación? ¿Que has hecho muchos males y que no se te permite? ¿Que tú no tienes la oportunidad de ser un ungido, una persona que Dios utilice con todo su poder? Y la otra pregunta es: ¿quién es Dios para mí? Porque muchos han tenido padres castigadores, maltratadores, y crecieron viendo esa figura, y cuando se relacionan con Dios, ven a Dios como el padre que los maltrató, ven al padre que los rechazó, ven al padre que los abandonó, y por eso no pueden tener comunión con el Padre, porque siempre ven en Dios el reflejo de su padre biológico. Entonces, ¿quién es Dios para ti? ¿Y quién eres tú para Dios? Son dos preguntitas que te dejo para que tú medites en ellas. Pero acuérdate, el Dios que te quiere bendecir y que se te ha presentado, te está diciendo hoy: arrepiéntete. Arrepiéntete. Jesús vino a cambiar nuestro destino, es decir, nos vino a pasar de muerte a vida. Jesús vino a sacarnos de la miseria humana y a trasladarnos al reino de Dios. Vino a sacarnos del infierno y a prometernos un cielo. Jesús vino para que pases de ser un nadie en la vida para ser un hijo de Dios. Para eso Jesús vino. Entonces, como hablaba al principio, cuando se aproxima una fecha siempre se producen cambios. Si Jesús te está hablando en tu vida, entonces Jesús está en ti. Mira que está a su lado. Se parece a Jesús. Mira que está al lado tuyo. Jesús está en ti. ¿Y Él vino para qué? Para hacer algo en tu vida hoy. Él vino para hacer algo, para transformar tu mentalidad. Él vino para darte lo que tú necesitas en el hogar, en tus estudios, en el trabajo. Porque Él vino a cambiar nuestra mentalidad. Vamos a colocarnos de pie. Miremos a Jesús no desde la perspectiva de la religión, sino desde su propia perspectiva. Como el Dios de amor que vino a allanar y a reducir, a enderezar nuestras vidas. Miremos a Jesús como la persona que más te ama en este mundo y que realmente quiere producir cambios importantes en ti. No quiere que vengas a la iglesia aquí a llenar y a que pasen los años y tú todavía no despegues. Él vino para que despegues. Jesús se apiadó de un hombre que tenía, algunos de los pastores que me ayuden, los que saben Biblia, no sé si eran 38 años allí esperando ser levantado.
esperando ser levantado porque era paralítico. Estaba esperando ser levantado, esperaba que las aguas se movieran para él poderse zambullir, pero nada, no sucedía nada. Siempre que las aguas se movían, habían otros con un poquito más de rapidez que él. Pero ahora el Señor está en este lugar precisamente porque así como ese hombre que tuvo 38 años, el Señor no esperó que se metiera allá, sino que él mismo vino y lo levantó. Y Dios sabe cuánto tiempo llevas tú aquí y de pronto no has visto tanto de sus promesas cumplidas en tu vida, porque te faltó fe, por lo que sea. Pero teniendo en cuenta esta palabra, por nuestra mentalidad. Si mantenemos los mismos patrones negativos, los mismos patrones de baja estima, no nos vamos a creer lo que el Señor ha dicho de nosotros. ¿Sabe qué piensa Dios de nosotros? Que somos sus hijos. Y Dios a sus hijos le da todo. Yo quiero abrir una brecha aquí para darle la oportunidad a alguien que ha escuchado este mensaje con mucho interés y que realmente quiere producir cambios en su vida. Yo quiero orar por esas personas que han atendido a este mensaje. Les voy a pedir que pase aquí al frente. Son mensajes que vienen en un momento oportuno. Realmente son personas valientes los que están pasando aquí al frente. Se necesita esa valentía para poder entender que Dios quiere cambiarnos. Se necesita esa valentía para decir, he sido rebelde. Y le anuncio que esta invitación es para toda la iglesia. Esperamos que pasen al frente las personas que nunca han tomado la decisión. Pero nosotros que llevamos tantos años en la iglesia y que todavía no se han visto esos cambios, ¿qué estamos esperando? Hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de poder nosotros llegar a los pies del Señor y decirle, Señor, así como anunciaste, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pocas veces he visto el reino manifestándose en mi vida, Señor. Hoy quiero pasar al frente porque quiero realmente arrepentirme de corazón. Cambiar la mentalidad y saber que el cambio que vas a producir, vas a sufrir hoy, es un cambio irreversible. Es un cambio irreversible. Y esto no es para que te asustes, sino más bien para que te asegures. Wow, es un cambio irreversible, es decir, que Dios nunca me va a abandonar. Él nunca se va a ir de mí. Es un cambio irreversible. Por muy malo que seas, Dios nunca te va a dejar. Por muchos pecados que hayas cometido, Dios no se va a alejar de ti. Siempre te va a estar haciendo un llamado. El llamado que Juan hacía en el desierto era un llamado para todos, pero llegaron solamente los soldados, los publicanos y los religiosos. Y todas estas figuras están aquí presentes. Soldados, publicanos y religiosos. Si tu vida ha sido una vida marcada por la religiosidad, hoy es un día para que cambies. Hoy es un día para llegar a tu casa con una nueva noticia. Hoy es un día para tratar a tu pareja diferente a como siempre lo has hecho. Este es el día que el Señor ha hecho. Cierra tus ojos. Primero quiero pedirle a los que realmente quieren hacer este cambio, de recibir al Señor en su corazón y decirle, repita conmigo, Señor, dígalo alto, Señor, en esta mañana te entrego mi vida. Has visto mis derrotas, mis fracasos. No salgo de una cuando ya caigo en otra.
Hoy te pido tu misericordia. Perdóname, Señor, porque no he permitido los cambios que tú quieres hacer en mi vida. Te pido que me perdones, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.